Saludos a todos chicos, espero que se encuentren muy bien en este día en donde vamos a analizar las guías de estudio de matemáticas de octavo grado. Bien, entonces para iniciar vamos a hablar acerca del conjunto de los números racionales. El conjunto de los números racionales serán aquellos números que se pueden escribir de la forma A sobre B. Con ese número A y ese número B, números enteros. Y B diferente de 0. Es decir, un número es racional siempre que se pueda escribir como una fracción. Entonces en años anteriores ya habrán hablado de las fracciones. Vamos a reconocer que una fracción es un número racional. Pero no solo las fracciones, y con esto vamos a hacer un pequeño paréntesis, no solo las fracciones son las que se representan como número racional. O sea, por ejemplo, 3 sobre 2, la fracción 3 medios es un número racional. O sea, pertenece a estos números que vamos a llamar los Q. Los Q son los racionales. También existen unos números que son los decimales, que los decimales también hacen parte de los racionales. Pero ojo, no todos los decimales. Vamos a ver cuáles son los decimales que también hacen parte de estos números racionales. Bien, entonces vamos a decir, existen unos decimales que los vamos a llamar decimales finitos. ¿Cuáles son los decimales finitos? Aquellos que tienen fin. Por ejemplo, el número 3,2, el número 4,58, el número 0,123. Son números decimales finitos porque tienen un fin. El número menos 7,5248,5. Fíjense que tiene un fin. Este tiene 5 cifras decimales, pero tiene un fin. Puede tener 1.000.000 de cifras decimales que tiene fin. ¿Correcto? Entonces, estos números también, vamos a decir que también pertenecen a los Q, o sea, a los racionales. ¿Qué otros decimales pertenecen a los Q? Los vamos a llamar de esta forma, los decimales. Ya habíamos hablado de los finitos, ahora vamos a hablar de los infinitos, pero infinitos que sean periódicos. Vamos a ponerlo aquí, periódicos. Y vamos a explicar qué es eso de decimales infinitos periódicos. Por ejemplo, el número 34,666666666 y así infinitamente. Vamos a poner estos 3 puntos. Este número es un decimal infinito periódico porque tiene un periodo que siempre se repite. El que siempre se repite es el 6. Por ende, este número lo escribimos también así: 34,6 y le ponemos un gorrito arriba para indicar que ese número va a repetirse infinitamente. Otro que podemos ver que es de esta forma, podemos colocar el número menos 2,45, 45, 45, 45, 45 y así infinitamente. Por eso son los 3 puntos. Entonces ese número lo podemos escribir así: menos 2,45 y arriba del 45 nuevamente ponemos un gorrito para decir que ese 45 se repite infinitamente. ¿Listo? Entonces también lo podemos ver de esa manera, muchachos. Estos números que son infinitos periódicos también, vamos a ponerlo aquí, también pertenecen a los racionales. O sea, estos números también hacen parte de los números Q, de los números racionales. Entonces vamos a recordar, ¿quiénes son los racionales? Las fracciones, toda que se puede escribir de esta forma, los decimales finitos, o sea, los que tienen fin, y los decimales infinitos
periódicos, o sea que tienen una parte decimal que se repite infinitamente. Y por último, hay otros decimales que también son números racionales. Los vamos a llamar los decimales mixtos. ¿Y cuáles son esos mixtos? Los mixtos, como por ejemplo este de aquí, 2,34555555 y así infinitamente. Fíjense que además de ser infinitos, tienen una parte que se repite infinitamente, que en este caso es el 5, y hay una parte que no se repite infinitamente, que es el 34. A esos números los llamamos decimales mixtos. Una parte que no y una parte que sí se repite. Estos números así también vamos a decir que son números racionales. O sea, todos esos se pueden escribir como una fracción. Nuestro objetivo para esta clase es identificar cuáles son los números racionales. Bien, entonces voy a hacer un esquema para recordarte cómo se configuran los conjuntos numéricos hasta ahora. El primero del que hablaron tuvo que haber sido los naturales. Fue el primer conjunto que tuvieron que haber visto. Luego de los naturales tuvieron que hablar de los números enteros o los Z. Y ahora estamos comentando acerca de los números racionales, o sea, los Q. Con esto que estamos diciendo, que un número natural es un número entero y a la vez es un racional. O un entero también es un número racional. Y que en los racionales, ¿a quién tenemos? A las fracciones y a los decimales. Pero no todos los decimales, solo los finitos, los periódicos y los mixtos. ¿De acuerdo? Entonces con eso, con esa definición acerca de quiénes son los racionales, aquí está explicado también, fíjense, pues pueden resolver la primera actividad. ¿Cuáles son los irracionales? Para tener ya esta parte finalizada. Los irracionales son aquellos números decimales que no son periódicos. Entonces vamos a colocar acá irracionales o números irracionales. ¿Quiénes son? Por ejemplo, esta cantidad de aquí, vamos a escribirla. 7, y este montón de números. Punto. Fíjense que no hay una parte que se repita infinitamente, no la tenemos. O sea, no hay un orden para establecer los números. Ese número decimos que es un número irracional. No es finito, no es periódico y tampoco es mixto. Este es un número irracional. Hay otros que se escriben de una manera más interesante, por ejemplo, raíz cuadrada de 2. Si lo hacemos en la calculadora, ya se los muestro. Yo tengo mi calculadora aquí. Raíz cuadrada de 2, ¿a qué es igual? Pues es igual a 1,4142135562. Y porque la calculadora no me puede mostrar más números, pero esta cantidad sigue infinitamente sin tener un periodo o un número que se repita hasta infinitamente. O sea que raíz de 2 también es un número irracional. Bien, lo podemos ver en la calculadora. Entonces, chicos, con esta idea podemos resolver la actividad 1, que explico. El primer punto son 3 preguntitas que hay que responder. En el segundo hay que usar la calculadora y definir qué tipo de número es este. Si finito, si infinito, si periódico o semiperiódico, que es el mismo mixto. Por ejemplo, veamos este, raíz cuadrada de 11. Vamos a ir a nuestra calculadora, vamos a poner raíz cuadrada de 11, damos igual y nos damos cuenta que esto es 3.316624. No es finito, no tiene un periódico,
O sea que vamos a decir simplemente que es 1 infinito irracional. ¿Listo? Podemos ver aquí 5 sobre 6, o sea 5 entre 6. Lo hacemos en la calculadora, 5 entre 6, vemos a que es igual 0.833333. Fíjense que hay una parte que se repite y otra que no, o sea es semiperiódico o mixto. Y lo mismo acá, fíjense en este, indica cuál o cuáles de las expresiones que siguen representan números racionales y cuáles irracionales. 0,37 es un decimal finito, ¿será racional o irracional? Pues deben escribirlo. Raíz de 2, ya habíamos visto, raíz de 2 es irracional, lo escribimos. Y así sucesivamente, chicos, entonces ya podrán trabajar esta primera actividad.